Eso el Señor no quiere que mueras, sino quiere que te conviertas y le busques su espíritu, que es solo 10 mandamientos. Ahora, como sabemos que estamos en la gracia, pero ahora vas a conocer qué es la gracia, para yo no estar en la mentira de mi padre, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, porque ellos no conocieron la verdad de Dios que vas a escuchar ahora. ¿Qué es la gracia? Vamos a ver, hermanos, para que ya no estés engañado. Ahora sí, de verdad lo busques a Dios. Salmos 119, 29. ¿Qué es la gracia de Dios? Dice así, por eso te doy capítulo, versículo, para que tú busques tu salvación de tus hijos, de tus nietos, porque aquí vendrá ya el tercer juicio, hermanos. Aparte de mi camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. ¿Ves, hermanos? ¿Qué era la gracia? La ley de Dios, el mandamiento, esa era la gracia. Pero ahora nos han alejado del mandamiento de Dios. Claro, como dice Santiago, Santiago 2:17, la fe y la obra tienen que ir juntas. Ahora, yo tengo fe, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Padre Jehová, pero ¿qué es la obra que me han quitado el corazón? Que no lo tengo, por eso he caído en la maldad de ser sicario, ser corrupto, todo lo malo. Vamos a ver por qué razón. ¿Qué es la obra que me han quitado el corazón? Y eso está pasando ahora, por eso, hermanos, Dios no quiere que mueras. Dios viene por su pueblo de Israel para predicar la verdad de Dios, la salvación que Dios está poniendo en estos tiempos. Vamos a ver, Santiago capítulo 2, versículo 17, Nuevo Testamento. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Ves, hermanos? ¿Qué decían antes para que seas hijo de Dios? ¿Qué tienes que tener para ser hijo de Dios? El Espíritu de Dios, hermanos, eso es lo que está hablando. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? El mandamiento. Entonces, ese es el Espíritu que tienes que tener. Por eso, para estos tiempos, también nos dice, la gracia es la misma ley de Dios. Entonces, como acá me dice Santiago, me dice la fe y la obra tienen que ir juntas. Tengo fe, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Padre Jehová. Ahora, ¿qué es la obra que me han quitado, hermanos, hermanas? ¿Qué es la obra? Eso nos dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Todo está escrito que Dios nos dice Israel para salvarnos del pecado de esta generación, hermanos y hermanas. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Mis hermanos, la obra era los mandamientos de Dios, el Espíritu de Dios que tienes que tener. Como no tienen el Espíritu de Dios, por eso caen en sicario, caen en corrupción, caen en delincuencia, en todo lo malo caen, en la soberbia, en la vanidad. Como tengo un trabajo, ya no hago soberbia con mi trabajo, ya no quiero hacer caso a nadie, yo soy autoridad, y así hablan ellos. Por eso nuestro Padre no quiere que mueras, hermano, quiere que te conviertas. Entonces, la obra de Dios era que nosotros tengamos sus mandamientos, el Espíritu de Dios en el corazón, porque esta palabra de Dios trajo a Moisés en 2 tablas de piedra. Y cuando vino el Señor Jesucristo con la gracia, que era el mandamiento, ¿dónde tenía que estar, hermanos? También lo dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3 y 3. Con la venida del Señor Jesucristo, esa palabra de Dios, ¿dónde tenía que estar? ¿En 2 tablas de piedra o dónde, hermano? Dice, Nuevo Testamento, en 2 Corintios 3:3. Dice el Señor, 2 Corintios 3:3, siendo manifiestos que soy letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita, no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ves, hermanos, hermanas?
¿Dónde tiene que estar los mandamientos de Dios en esta generación? En el corazón del hombre. Para que no caigas en pecado, en tentaciones, para que no caigas, hermano. Ahora recién sé por qué los gobernantes, ellos están en la corrupción y están haciendo daño al país. Ahora entiendo por qué no tienen el mandamiento de Dios. Acuérdense, hermanos, los más antiguos, cuando en el tiempo de Toledo, cuando un congresista juramentó, ¿qué dijo el congresista? Por Dios y por la plata, así lo dijo. Así están pensando en el dinero, en la avaricia, porque el hombre ha hecho conocer otra idolatría. Sabemos que la idolatría es imágenes santos de esos cruces. Ahora, esa es la idolatría que el hombre ha hecho conocer en esta generación. Yo tengo que escuchar, hermano, para buscar mi salvación. Ya no quiero estar en el pecado de mi padre, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo. Ellos no conocieron lo que estás escuchando ahora, hermano. Entonces, lo voy a decir. En Colosenses, ¿cuál es la idolatría que el hombre ha hecho conocer en esta generación? Colosenses, capítulo 3, versículo 5, Nuevo Testamento. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, o sea, nuestro cuerpo, sobre la tierra. Dice, de fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Mis hermanos, ahora entiendo. En esta generación el hombre ha hecho dar importancia al dinero, a la avaricia. Eso es, hermano, por eso ahora yo entiendo por qué tenemos gobernantes así. Solamente ven su bolsillo, pero no saben que nos están arrastrando al pecado que Dios está mandando ya para que de una vez acabe esta generación. Ya Dios no quiere saber nada de nosotros, tienen que saber eso ustedes. Aquí no te va a cambiar el presidente que elijan, o el congresista que elijan, o que pongan 1000 policías, 2000 policías por la delincuencia que está habiendo. Eso no te va a cambiar, hermano. Vamos a ver qué va a cambiar, hermano, para que sepas. Dice entonces, por la avaricia, dice, es una idolatría que el hombre ha hecho. Entonces, ¿qué me va a cambiar? ¿Qué me va a salvar, hermanos? ¿Qué va a salvarnos a nosotros? Yo tengo que saber, hermano. ¿O salvará el sicario que mata por dinero? ¿O le salvará al delincuente que mata por dinero? ¿O el corrupto? Vamos a ver qué va a salvar. Apocalipsis, último libro. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, Nuevo Testamento. ¿Qué va a salvar a la humanidad? ¿Qué va a salvar? ¿Será el negocio? ¿Será lo que están vendiendo ustedes? ¿Te va a salvar? Aquí te dice, hermano, ya estamos cerca del castigo. Por eso tiene que venir su pueblo Israel a predicar la sentencia que Dios va a hacer en esta generación. Por eso estamos aquí con ustedes, hermano. Dice Apocalipsis 3:10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Mis hermanos, hermanas, ¿qué nos dice Dios? ¿Por qué has guardado su palabra, su paciencia, que es el mandamiento? ¿Por qué has guardado su palabra de paciencia? Yo también te voy a salvar cuando venga con terremotos, con tsunamis, con todo lo que voy a mandar, el hambre. Si has guardado su palabra, Él te va a salvar, hermanos. Eso estamos predicando, la salvación de la humanidad. No estamos predicando otra cosa, hermano. Por eso acá en la iglesia israelita, búsquenlo. Yo soy de Lima, no soy de acá, hermano. Los mototaxis conocen dónde está la iglesia israelita. Ellos te pueden llevar. El día sábado, 10 para 7 de la mañana, vayan con su enfermo, lleven a sus enfermos, porque el médico ya no te va a poder curar. Al médico se le va a quitar la ciencia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se le va a quitar la ciencia al médico? Porque los grandazos, como decimos, esos empresarios grandes que hacen lo que quieren con el país, hacen maldad, no pagan los tributos y también vienen de otro país, no ponen sus empresas, nos roban. Entonces cuando se enferman, ¿a dónde van? Como tienen plata, ¿a dónde van? A su médico. Ahora dice Dios, yo le voy a quitar la ciencia al médico. ¿Dónde dice? Por la maldad del hombre le va a quitar, hermano. Yo tengo que saber eso. Por eso yo no quiero ya más estar en el pecado de mi padre. Él no conoció
lo que está predicando ahora. Dice, en el Nuevo Testamento voy a decir, hermanos, 1 Corintios 1:19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Mis hermanos, hermanas, ¿qué dice que le va a hacer el médico? Se le va a quitar la ciencia, ya no van a poder curar. Por la maldad del hombre se le va a quitar. ¿A dónde va a ir usted cuando se enferman, hermanos? Si el dinero no le va a servir para nada, ¿a dónde van a ir? Si el médico ya no va a poder curar, al contrario, van a morir en sus manos del médico, porque el médico ya no va a poder curar. Ni el sicario que no va a buscar para que se salve también no va a poder curarse, porque así está escrito. Se le va a quitar la ciencia, hermano. Pero para que ustedes no entren a ese camino, vengan, búsquenlo, busquen al Señor, no al predicador, no al pastor, no, sino su palabra que te va a salvar, que es el Espíritu de Dios. Ahora, cuando no tengo el Espíritu de Dios, cuando estoy en la carne, cuando no tengo el mandamiento, ¿qué dice Dios? ¿Cómo estoy andando, hermano? Yo tengo que saber. Dios no olvidó de nada, hermano, todo está escrito, porque sabía que el hombre se iba a corromper en esta generación, se iba a corromper al pecado. Entonces, cuando no tengo el mandamiento de Dios, como ahora que no lo tiene nadie, entonces, ¿qué dice? En Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 19, 20, 21, Nuevo Testamento, dice Gálatas. Dice, y magníficas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya has anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar, pues, hermano, con la maldad que el hombre está haciendo ahora, sin conocer lo que Dios dice, no van a entrar, hermanos, a salvarse. De frente van a ir al fuego eterno. Ahí van a ir. Por eso tenemos que venir a pasarte la voz, para que cambies, para que ya no estés en el camino engañando. Si soy comerciante, le arreglo la balanza para vender. ¿Ves? Pero así no es, hermano. Aquí está hablándote el Señor para que tú busques tu salvación. Ya no estés en la avaricia, ya no estés en la maldad. Eso no quiere Dios. Quiere tu salvación. Entonces quiere que te convierta, nada más que guardes sus mandamientos en el corazón, para que tú busques tu salvación, para que cambies. Y eso hay, hermanos, eso hay un ejemplo. Un ejemplo hay cuando Dios iba a destruir a un país, lo iba a destruir por la maldad. Es como ahora en esta generación, el hombre está en la maldad. Entonces mandó a un profeta del pueblo de Israel en ese entonces, en el oriente. Mandó a un país que se llama Nínive. Eso lo dice en el libro del profeta, el profeta Jonás. Hay un ejemplo. Vamos a ver, hermanos, qué me dice el libro del profeta Jonás. Está antes que Miqueas, para que busquen su Biblia. Dice, hay un ejemplo que Dios iba a destruir, pero no lo destruyó. ¿Por qué no destruyó ese país? Vamos a ver, hermanos, ¿qué nos dice acá? Jonás, capítulo 3, versículo 3, 4 al 10. Dice, 3. Y levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéndose de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. 6. Y llegó el negocio hasta el rey, o sea, el presidente de Nínive, y levantóse de su silla el presidente y echó su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza
7. E hizo pregonar y anunciar a Nínive por mandado del presidente del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, o sea, en ayuno. 8. Que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en su mano, o sea, en el corazón, la maldad que está en el corazón también del hombre, eso está hablando. 9. ¿Quién sabe si volverá y arrepentiráse? Se arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos. 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Mis hermanos, hay un ejemplo. Todos se convirtieron a buscar su mandamiento de Dios. Todo el país de Nínive se convirtió a buscar a Dios, su palabra de Dios. Ellos pregonaron ayuno, todo, animales, niños, viejos, todos ayunaron, buscaron a Dios. Eso es lo que está en la Escritura. ¿Y qué pasó? Dios se arrepintió del castigo que iba a hacer. Es como en estos tiempos. Dios va a venir con el tercer juicio. Si nosotros, todo el país del Perú, se convierte a su palabra de Dios, Dios le va a escuchar a todo su pueblo, a todo el país. Este país es privilegiado. Aquí se levantó el pueblo de Israel. ¿Dónde dice? Como no sabía, mi padre no me predicó, no me enseñó mi padre. El pueblo de Dios aquí está del año 1968. Cuando Juan Velasco Alvarado, él recibió los mandamientos de Dios. Él fue predicado por el maestro Ezequiel Atacosimonal en estos tiempos, quien trajo la ley de Dios, así como Moisés trajo los 10 mandamientos. Así para estos tiempos también tenía que venir el Hijo del Hombre a traer los mandamientos. Entonces, el maestro Ezequiel Atacosimonal predicó en el Palacio de Gobierno en ese entonces a Juan Velasco Alvarado, le predicó sobre el sábado. Le dijo: ¿cómo? Yo he sido adventista, he sido católico, he sido testigo de Jehová, he sido muchas religiones, mormón, y todos me han dicho que el domingo es. Y usted me ha dicho con los textos bíblicos que el sábado es del Señor. Ah, no, yo le voy a llamar a todos los religiosos que les he dado la resolución. Claro, en ese tiempo daba, pues, Juan Velasco Alvarado daba la resolución, ¿no? A todos. Entonces les dio la resolución para que abran sus iglesias. Entonces los llamó a todos. ¿Y qué pasó? Le quitó, él tenía un tazón lleno de querosena, o sea, de gasolina. Entonces le pidió su resolución, pero antes de eso le preguntó a 3, antes que le pida su resolución, les dijo, a 3 se levantaron: levántate tú, ¿cuándo es el día, Señor? Se levantó y le dijo: domingo, Señor. Siéntate. A otro le preguntó igual: ¿cuándo es el día, Señor? Domingo, Señor. Siéntate. A otro, eran 3, le preguntó igual, contestó. Ahora les dijo a todos: a ver, sáqueme dónde está que el día es domingo. ¿Dónde? Búsqueme la Biblia, ¿dónde dice? Y todos se quedaron callados, no respondieron, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Así como no supieron contestar, le quitó la resolución. Le quitó toda la resolución y los quemó. Y les dijo: así como estoy quemando la resolución, a ustedes también los voy a quemar. Ellos que decían: no, se asustaron, pues hermano, él era el presidente, era el general de esos tiempos. Entonces, ¿qué pasó? Y le hizo pasar al maestro Ezequiel Atacosimonal, le dijo: señor maestro, pase usted, predícales a todos ellos. 50% aceptaron la ley de Dios y 50% no querían aceptar, se fueron. ¿Por qué no querían aceptar? Porque querían el dinero, pues hermano. Ellos no querían enseñar la verdadera doctrina de Dios. La verdadera doctrina de Dios era que prediquen los mandamientos de Dios. Y Jesús tenía esa misión. Jesús vino a predicar estos mandamientos. ¿De dónde dice San Juan 12:42?
Yo le digo de Cristo, más el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha sido, de lo que habrá. Pues, esa es la situación de Jesucristo, predicar la salvación de la vida eterna. Eso era todo.